Muy bien, 9 de la mañana, 17 minutos en todo el país, y lo decíamos en el arranque de esta edición. Finalmente hubo dictámenes, tanto de ley bases como de paquete fiscal, donde ya hay una fecha, el día de mañana, el día jueves, al mediodía, estará sonando la chicharra para convocar a los diputados para que vayan al recinto, se sienten en su banca y comience la discusión. Estamos ya en contacto con el diputado de la Unión Cívica Radical, Fernando Carvajal. ¿Qué tal, Fernando? Jorge Moure te habla acá. Buenos días, Jorge. ¿Cómo estás? Un gusto. Un gusto, Fernando. ¿Conforme con lo que pasó en el día de ayer, con los dictámenes? Sí, creo que era necesario avanzar en la definición de la ley bases y cerrar este capítulo legislativo. Sí. Hay que siempre aclarar de que la discusión que estamos teniendo en esta etapa es muy acotada, porque la ley, tanto la ley bases como el paquete fiscal, ya están aprobados. Lo que diputados solamente nos quedaba discutir era si aceptábamos o rechazamos las modificaciones que ha planteado el Senado, y creo que hubo un avance importante en ley bases, en haber logrado que el gobierno desistiera de su pretensión de insistir con el texto originario de diputados y aceptara los cambios producidos en el Senado. Cambios que a nuestro entender, y lo dijimos desde el primer momento, mejoran la ley, porque lo que han hecho es aumentar los límites al Poder Ejecutivo, y también en el caso del RIGI, por ejemplo, han limitado una serie de beneficios que realmente eran absolutamente exagerados e injustificados que se daban a las empresas. Entonces, desde esto estamos conformes de que la posición que sostuvimos desde el inicio, de que era que ley bases había que aprobarle las propuestas del Senado, se logró un consenso amplio. Bien. Respecto al paquete fiscal, lo cierto es que si bien hay un dictamen, persiste en el mismo sentido. Ahí hay algunas diferencias y persiste la discusión respecto al tema más caliente, que es la cuestión de si impuesto a las ganancias y bienes personales puede ser reinstalado por el voto de la Cámara. Que esto es un tema que seguramente la discusión se va a dar en el recinto. Algunos pensamos con mucha firmeza que estos temas no pueden ser restaurados, pero bueno, para está vos claro que el gobierno no se puede. Y sus aliados incondicionales están dispuestos a dar esta discusión. Claro. Así que seguramente lo vamos a tener que resolver en el recinto. Digo, Fernando, para vos esto es inviable, no se puede. Nosotros, para mí y para la mayoría de los constitucionalistas serios, esto no es de ninguna manera es viable. Ahora, parece que va a haber consenso para que lo hagan, y lo que va a pasar va a ser la judicialización posterior, donde seguramente luego la Corte va a tener que tomar intervención y decidir quién es el que tiene razón. Claro. Hay alguna arista discutible en el tema, nosotros reconocemos que existe esa posible doble interpretación, porque el hecho de que estemos trabajando con una ley ómnibus, que es el origen de todos los males, es lo que abre a la posibilidad de estas interpretaciones que realiza el gobierno, que son claramente muy forzadas. Claro. De aprobarse, ¿crees o pensás que puede judicializarse este punto? Yo no tengo duda de que no lo vamos a hacer los diputados, porque aparte esto es bastante cuestionable que podamos hacerlo desde el punto de vista procesal, pero yo no tengo duda que va a haber quienes se sientan afectados por esto, quienes tienen que empezar a pagar el impuesto, van a tener la posibilidad de hacerlo, y seguramente lo van a hacer porque el argumento es muy sólido. Así que yo creo que esto va a suceder. Es más discutible en el caso de bienes personales, porque finalmente ahí no hay una afectación muy directa a intereses individuales que puedan justificar el reclamo judicial. Pero no tengo duda que en el caso de impuesto a las ganancias los reclamos judiciales van a existir. ¿Qué va a pasar? No lo puedo saber, pero me parece que el vicio que va a tener esta ley es tan grave que puede dar lugar a que la justicia
declare la inconstitucionalidad del impuesto a las ganancias. Claro. ¿Cómo se va a posicionar la UCR mañana? ¿Hay libertad de acción? ¿Cómo están puertas adentro? Mirá, respecto a ley bases, hemos logrado un consenso y todos los integrantes del bloque estamos con la posición unificada que era la que nosotros habíamos sostenido. Bueno, hay algunos, por supuesto, que tenían la pretensión de insistir con privatizaciones, con alguna otra cuestión, pero finalmente se impuso la posición de aceptar los cambios en el Senado, así que hemos logrado ese consenso. Respecto a ley bases, bueno, al paquete fiscal, sí. Ahí sí las diferencias persisten, porque no todos comparten esta mirada que yo tengo. Hay algunos que comparten la mirada con el oficialismo de que es posible reintroducir ganancias personales, así que seguramente vamos a tener un voto dividido, voto que creo que va a ser dividido no solo en el radicalismo, sino que creo seguro. que los otros espacios políticos también van a tener esta división o quizás algunas ausencias, ¿no? Porque los gobernadores peronistas, convengamos que también tienen interés en que impuesto a las ganancias se reinstale. Claro. Qué confusión, ¿no? Se armó, Fernando, en los últimos días con el tema privatizaciones, a partir de un tuit, ¿no?, que se dio a conocer el viernes pasado con el jefe de bloque, Rodrigo de Loredo, ¿no?, con el tema, bueno, de volver al texto de ley bases, el tema de incluir nuevamente aerolíneas, el correo, los medios públicos. Sí, claramente el gobierno tuvo la intención de hacerlo y algunos otros sectores, incluidos algunos radicales, compartían esto. De nuevo, ahí muchos de nosotros, por esta cuestión constitucional, decíamos no es posible hacerlo. Ahora, yo quiero aclarar en esto, en general en el radicalismo, nosotros no es que estamos cerrados a discutir las privatizaciones. Nosotros estamos dispuestos a discutir privatizaciones, lo que queremos es garantía de que hagamos la discusión una por una y que tengamos garantía de que las cosas se van a hacer bien. La experiencia de los 90 de las privatizaciones fue verdaderamente un espanto, y Aerolíneas Argentina fue el paradigma de ese modelo privatizador que regaló los bienes del Estado, que permitió que vinieran los privados, compraran baratos, se enriquecieran y después nos devolvieran las empresas desguazadas y tuviera que de nuevo el Estado aparecer. Y esto lo hicieron los Menem, ¿no? Lo hizo el padre y el tío del mismo presidente de la Cámara que hoy querían volver a esta discusión. Claro. Entonces, la verdad que nosotros no estábamos dispuestos a acompañar esto de esta manera. Si mañana, el año que viene, aparecen con una propuesta seria, con un plan de negocios, hay garantía de respeto a los derechos, se asegura la prestación de los servicios y hay un proceso transparente y que dé garantía, nosotros estamos dispuestos a discutirlo. Pero bueno, claramente estas no eran las condiciones en que se planteaban hoy la discusión. Y después hay otras empresas, como lo que puede ser medios públicos, que hay que entender que realmente es una empresa que no es privatizable, porque no va a haber ningún oferente interesado en comprar una empresa de esa magnitud y de ese nivel de funcionamiento, por lo cual en realidad de lo que se está hablando es de un desguace de esa empresa. Y digo, me parece que ahí hay que sincerar la discusión política, es decir, discutamos si necesitamos medios públicos, de qué características esos medios públicos, porque es cierto que yo como diputado opositor, cuando ha gobernado el kirchnerismo, nunca los medios públicos no eran para que todos podamos difundir las ideas, era para que el gobierno expresara sus ideas. Claro. A mí me pasa en Formosa que los medios públicos yo no puedo pisar ni la vereda, y son medios públicos bancados con plata de todos, entonces esto tampoco está bueno. Así que ahí tenemos otra discusión que estamos dispuestos a darla, pero no en este contexto absolutamente fuera de tono que se proponía en la ley ómnibus. Se prevé entonces que mañana sea un debate más acotado, ¿no?, a lo que se vio el 30 de abril y hace 2 semanas atrás en el Senado. Sí, yo creo que ley bases va a ser bastante más sencillo la discusión.
avisó que en el paquete fiscal, por esta cuestión constitucional y política que hay en el medio, va a ser un poco más complejo, pero no deberíamos estar en una sesión tan extensa ni tan compleja. Hablabas de discusión hace un ratito, y tomo, ¿no?, esta palabra, Fernando, porque digo, después de votar esta ley bases, ¿crees que la UCR, no solamente el bloque de diputados, la UCR en general, se tiene que dar una discusión interna sobre qué tipo de oposición quieren ser, qué tipo de rumbo quieren marcar para llegar de la mejor manera al año que viene? Que falta un montón, ¿no? En esta Argentina tan dinámica, hablar de dentro de un año es casi una eternidad, pero por lo menos a mediano o corto plazo, ¿qué rumbo necesita marcar el radicalismo? Mira, yo creo que la discusión se está dando, lo que está claro que cuesta mucho resolver esa discusión en un sentido o en otro, pero yo soy optimista porque veo que poco a poco vamos teniendo avances en cuanto a definir un rol opositor claro y sobre todo en empezar a construir un espacio alternativo de racionalidad y sentido común. Hay mucha desmesura en la Argentina, hay mucho discurso exagerado y grandilocuente de un lado y del otro, ¿no? Es decir, desde el kirchnerismo que te plantea que la ley base es el fin del mundo, ¿sí?, hasta el mileísmo que te plantea que hay que, si no sale la ley bases, no hay gobierno. Y la verdad es que no es ni una cosa ni la otra. Y en este radicalismo creo que ha ido logrando construir un discurso de racionalidad, de decir, bueno, es una ley que tiene cosas buenas, cosas malas, ahora no resuelve ni discute los principales problemas del país, porque no discute el problema de empleo, porque no discute la ley pymes, porque no discute cómo lo resolvemos el problema concreto que hoy tiene la microeconomía. Entonces, me parece que el rol del radicalismo empieza a perfilarse en ese sentido, en decir acá hay una fuerza racional que no cae en los excesos ni de un lado ni del otro, y nosotros confiamos en que en algún momento la sociedad va a entender que la crítica justificada que hizo a la tradición política de estos años y que lo llevó a elegir a Milei tiene que encontrar un cauce de racionalidad política para que realmente podamos tener un país normal, un país donde tengamos que podamos trabajar, que nuestros hijos vayan a estudiar, que tengamos acceso a salud, que es en definitiva lo que quieren los ciudadanos. Claro. La pregunta también tenía que ver, Fernando, con, bueno, hoy es para el radicalismo una fecha muy importante, 26 de junio es el aniversario de la fundación, ¿no?, de la Unión Cívica Radical, nada más y nada menos. Para cerrar, Fernando, porque obviamente hay un tema que atraviesa todo el país y tiene que ver con el caso Loan. Vos pertenecés a una provincia como la provincia de Formosa, fuiste en su momento designado como juez federal subrogante. Bueno, a ver, una mirada, ¿no?, por lo menos sobre esta situación que realmente preocupa, sobre el tema fronteras, bueno, sobre todo lo que está pasando en el norte argentino. Mira, vinculando las dos cosas, a mí lo que me reafirma es la necesidad de políticas de Estado serios, ¿no? Es decir, por supuesto que esto requiere la mirada del caso concreto, la desesperación de la familia, de los afectados, de la angustia que nos causa a todos pensar dónde está este niñito perdido, y esto es una cuestión de urgencia. Pero después como dirigentes políticos pensar a mediano o largo plazo y entender de que lo que hay que hacer es construir herramientas para que estas cosas no sucedan, y si suceden, estar en condiciones de tener respuesta. Y esto requiere construir un Estado y construir políticas en serio, a mediano y a largo plazo, y claramente en esto venimos fallando. Creo que el reclamo social que subyace en la elección de Milei tiene que ver con que durante mucho tiempo hemos desperdiciado la capacidad de construir un Estado e instituciones fuertes y hemos dilapidado esto, y creo que esta es la asignatura pendiente. Así que hay mucho para hacer en esto. Para Loan
y para los casos que han sucedido antes, ya quizás es tarde porque no hemos hecho las cosas bien, pero creo que tenemos la obligación de hacerlas en el futuro. Muchísimas gracias, Fernando, por este contacto con nosotros. Ha sido un gusto, gracias. Un abrazo. Fernando Carvajal, diputado nacional de la UCR, pasaba por Mañana Sí. Información y